Hola, yo soy Paulina Hernández Nieves y voy a hablar sobre el tema de fuerzas sobre áreas planas sumergidas. Bueno, pues el procedimiento que se utiliza en este tema se aplica a problemas que involucran áreas planas, ya sean verticales o inclinadas, y curvas que estén completamente sumergidas en un fluido. Este procedimiento enseña cómo calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre el área y la localización del centro de presión y en dónde se puede suponer que actúa la fuerza resultante. Pues aquí vamos a hablar sobre paredes rectangulares en donde en esta imagen podemos ver ejemplos de paredes rectangulares que están expuestas a una presión que varía desde cero. En la imagen A podemos ver un muro de contención vertical y en la imagen B podemos ver un muro inclinado que sería una presa. La fuerza real se distribuye sobre toda pared. Para el análisis solo es deseable determinar la fuerza resultante y el lugar en el que actúa, que vamos a denominar que se llama centro de presión. Pues el procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular sería el siguiente. Número 1. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza resultante por medio de la ecuación que vemos ahí, que sería fuerza resultante es igual a peso específico del fluido por profundidad total del fluido sobre 2 por el área total de la pared. En número 2, vamos a localizar el centro de presión a la distancia vertical de la profundidad total del fluido sobre 3 a partir del fondo de la pared. Número 3. Se va a mostrar la fuerza resultante que actúa en el centro de presión en forma perpendicular de la pared. Aquí podemos observar unas fórmulas que nos van a ayudar a realizar lo que anteriormente dije del procedimiento que se debe realizar. Y pues para entender este tema es importante conocer las siguientes definiciones. FR sería la fuerza resultante sobre el área debido a la presión del fluido. El centro de presión del área es el punto en el que se considera que actúa la fuerza resultante. El centroide del área es el punto en donde el área estaría equilibrada. El ángulo, pues es el ángulo de inclinación del área. HC sería la profundidad del fluido desde la superficie libre del centroide del área. LC es la distancia del nivel de la superficie libre del fluido al centroide del área. LP es la distancia del nivel de la superficie libre del fluido al centro de presión del área. Este se mide a lo largo del ángulo de inclinación de esta. HP es la distancia de la superficie libre al centro de presión del área. Aquí en esta imagen podemos observar, pues ya que aquí tenemos graficados algunos de los conceptos que vimos. Esta imagen la puse para ver más o menos en dónde se localizan estos componentes que acabo de decir. Bueno, y pues el procedimiento para calcular la fuerza sobre un área plana sumergida sería, pues primero identificar el punto en el que el ángulo de inclinación del área intercepta el nivel de la superficie libre del fluido. Número 2, se va a localizar el centroide. Número 3, vamos a determinar HC. 4. Determinar LC. 5. Calcular el área total sobre la que va a determinar la fuerza. 6. Se va a calcular la fuerza resultante por medio de la ecuación que está ahí escrita. Número 7. Se va a calcular la inercia. Número 8. Calcular la ubicación del centro de presión con la ecuación de LP que está ahí también escrita. Número 9, dibujar
la fuerza resultante que actúa en el centro de presión en forma perpendicular. Número 10. Sobre el número 9 también se va a dibujar las líneas para las dimensiones. Para complementar voy a decir algunos conceptitos que hacen falta. Pues la fuerza resultante es la suma de las fuerzas sobre los elementos pequeños de interés. En cualquier área pequeña existe una fuerza que actúa de modo perpendicular al área, debido a la presión del fluido. Pero la magnitud de la presión a cualquier profundidad en un líquido estático de peso específico es, pues ahí vemos la fórmula, que es la presión es igual a peso específico por la profundidad del líquido. Un método conveniente maneja el concepto de carga piezométrica, donde la presión real sobre el fluido se convierte en una profundidad equivalente de dicho fluido, lo cual crearía la misma presión. Ahora vamos a realizar un ejercicio para entender mejor lo que ya he estado diciendo, que va a ser este siguiente. Si la pared mostrada en la figura tiene 4 metros de ancho, calcule la fuerza total sobre la pared debida por la presión del aceite. Además, determine la ubicación del centro de presión y muestre la fuerza resultante sobre la pared. Bueno, aquí ya tenemos nuestro esquema y pues ya nos arroja algunos datos que los vamos a anotar. Ahora vamos a calcular el área de la presa, pero para calcular el área primero tenemos que calcular la longitud, y vamos a utilizar esta fórmula, pero la vamos a despejar y nos dará esta. Con esta ya vamos a sacar la longitud y pues sustituyendo nos daría un resultado de 1.979 metros, que eso es la longitud. Ahora que ya tenemos la longitud, vamos a sacar el área, que pues el área sería esta longitud por el ancho que ya nos da. Nos da un total a 7.916 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a sacar lo que es la fuerza resultante con esta fórmula, que sería fuerza resultante es igual a peso específico por la profundidad sobre 2 por área. Pero como no tenemos el valor de peso específico, vamos a utilizar la fórmula de la gravedad específica y la vamos a despejar. Despejando, esto no lo tengo ahí anotado, pero lo voy a decir. Despejando sería peso específico por 9.81 kilonewtons por metro cuadrado. Esto nos va a dar un total de 8.436 kilonewtons metros cúbicos, que sería pues ya el peso específico. Sustituyendo la fórmula para sacar la fuerza resultante, nos daría un total de 46.745 kilonewtons. Con esta fórmula vamos a calcular el centro de presión, que se localiza a una distancia vertical de, vamos a sustituir y nos va a dar un total de 0.466 metros. Y ahora vamos a calcular, a partir del fondo de la presa se encuentra en, y pues vamos a sustituir, nos va a dar un total de 0.659 metros. Ahora vamos a calcular
lo que es la distancia del nivel de la superficie libre del fluido al centro de presión del área, que sería LP. Y pues sería LP es igual a la longitud menos la longitud sobre 3, que es lo que ya acabamos de calcular, nos daría un total de 1.32 metros. Ahora vamos a encontrar el valor de la distancia de la superficie libre al centro de la presión del área, que sería HP. HP es igual a longitud por seno del ángulo. Sustituyendo nos daría 0.933 metros. Y pues ya aquí ya tenemos todos nuestros resultados, lo que nos pide el ejercicio, que serían aquí las respuestas. Y pues como ya mencioné antes, podemos graficar en dónde estaría cada cosa, y pues aquí tengo una imagen en donde lo grafiqué. Y pues ya eso sería todo. Espero se haya entendido. Aquí voy a dejar mi conclusión y mis referencias, y pues sería todo. Muchas gracias.